MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pedro Tello, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo ves toda este desfile de bajas económicas? Qué gusto saludarte. Luis, buenos días, que a ti y a quienes nos escuchan. Pues mira, vaya jornada. La verdad es que no termino yo de sorprenderme por la cantidad de noticias que en materia económica y financiera se van hilando una tras otra, y todas desafortunadamente en el sentido que no quisiéramos ver, sentido negativo. A ver, déjame empezar por las calificadoras y termino con JP Morgan. Primero, ¿por qué son importantes las calificadoras de riesgo? Bueno, lo son por dos razones fundamentalmente. La primera, son agencias especializadas, nos guste o no, y reconocidas internacionalmente para evaluar y clasificar los riesgos que tienen las empresas y los gobiernos al momento de emitir títulos de deuda que desean colocar en los mercados financieros para poder obtener a cambio de esos títulos dinero o deuda para poder atender o al mismo tiempo planes de negocio en el caso de las empresas. Elaboran entonces reportes y formulan opiniones que nos permiten conocer la capacidad y la probabilidad que tienen gobiernos y empresas para cumplir con los compromisos de pago de las deudas que han ido emitiendo. Entre las calificadoras que existen en el mundo, Fitch hace tiempo calificó los bonos de petróleos mexicanos en grado basura. Ahora Standard & Poor's ha rebajado la calificación de la deuda que emite el gobierno de México y también ha rebajado la calificación de la deuda que emite Petróleos Mexicanos. Ambas se mantienen todavía en grado de inversión, es decir, todavía son opciones recomendables para invertir en ellas, pero en el momento en el que agrega el adjetivo de perspectiva negativa, lo que está diciéndole a los inversionistas es, todavía está en grado de inversión, puedes invertir en ello, pero las condiciones que se perciben hacia adelante por los efectos de la pandemia y por las dificultades asociadas a la caída en los precios internacionales del petróleo, me obligan a hacer evaluaciones en los próximos meses para ratificar este nivel de calificación o aún para irlo reduciendo. Ese es el caso de Standard & Poor's. Nos falta todavía conocer la opinión de Moody's. Como quiera que sea, Luis Auditorio, la situación de la economía mexicana es muy delicada y en cualquiera de las tres calificadoras que he señalado en este momento hay una constante. Saben que las finanzas públicas están sometidas a un gran estrés por la caída de la economía, porque se supone que van a obtener menores ingresos por el cobro de impuestos, lo mismo el impuesto sobre la renta de las empresas y las personas físicas que el impuesto al valor agregado, porque unos y otros van a invertir menos, van a obtener menos ingresos, van a adquirir menos productos y consecuentemente habrá una menor recaudación. Así que, nos guste o no, las calificadoras le ponen a México o a la deuda del gobierno mexicano y de Pemex una nota que no parece muy buena. Y por otro lado, JP Morgan lo que ha hecho es establecer el más reciente eslabón de una cadena que ya es bastante larga, Luis, que habíamos comentado también en este espacio que se iba a presentar inevitablemente, de recortes en el pronóstico del desempeño esperado por la economía mexicana en este 2020. Decíamos hace algunas semanas, lo que debemos estar todos seguros es de que la economía mexicana va a caer. Lo que no sabemos es qué tan profunda va a ser la caída y dos, qué tan duraderos van a ser los efectos de esa caída sobre la economía de las empresas, sobre los ingresos de los trabajadores y evidentemente sobre el nivel de bienestar de las familias. JP Morgan ha sido muy clara. México enfrenta un problema de pandemia, un Estado de Derecho que se ha debilitado y desde luego, y de manera muy especial, y lo has enfatizado tú, Luis, una relación entre el gobierno y el sector privado que se ha tensado justo cuando lo que tendríamos que hacer es garantizar la cercanía, la solidaridad y la colaboración estrecha de quien define rumbo el gobierno y quien realiza inversiones el sector privado. De ese tamaño está la economía mexicana. Malas noticias, Pedro, muy malas noticias y peores aún porque no queda claro cuál va a ser el plan del gobierno. Algunos titulares quizás sean muy agresivos, pero también son muy ilustrativos. El de Reforma el día de hoy,
Estados Unidos casi 1,000 millones de apoyo directo a la población, México 0 aspirinas, es lo que dice Reforma, por ejemplo. No queda claro cómo vas a apoyar a pequeños empresarios, cómo vas a apoyar a medianas empresas, cómo vas a poder mandar pues apoyos directos a población que vive al día, porque tampoco es que todos ellos estén registrados, y a eso súmale decisiones como cancelar la cervecera o mandar pues mensajes que no tienen ningún sentido práctico en la economía, pues se antoja todavía peor el escenario. Sí, pues mira, ayer lo comentaba yo en este espacio y lo subí en mi Twitter y espero que lo puedan revisar quienes nos están escuchando. Y lo que repetí muy rápidamente, en medicina como en economía, actuar rápido, oportuna y consistentemente es crucial para hacer frente al mal sanitario y evidentemente una eventual caída de la economía. Si te tardas en uno y en otro para actuar, o si lo haces fragmentariamente, o lo haces sin convocar todo el esfuerzo colectivo que puedes convocar para hacerle frente de una sola vez y en una sola dirección y con instrumentos y con una estrategia perfectamente definida, pues los resultados van a ser evidentemente que la enfermedad va a tardar más tiempo en salir y la economía va a caer más profundamente y su posibilidad de recuperación va a ser mucho más difícil. Eso es lo que estamos viviendo en México hoy. Y yo creo que la visión de quienes están desde fuera analizando lo que ocurre en México es bastante objetiva y bastante clara. México está tomando decisiones tarde, fragmentariamente, y lejos de crear un ambiente favorable para que la economía comience de alguna manera a reaccionar, está creando las condiciones para que esta caída o la caída de la economía mexicana sea aún mayor. Yo diría a quienes nos escuchan 3 recomendaciones importantes. Primero, y la más importante, cuide su salud porque es la mejor forma de cuidar a quienes lo rodean. Segundo, el empleo de verdad sigue siendo la única variable de la cual depende en este momento el bienestar de los hogares. Hay que cuidarlo en la medida de lo posible. Y 3, es tiempo de hacer una revisión, yo diría, muy cuidadosa y muy profunda del presupuesto personal y familiar para poder prescindir absolutamente de todo aquello que no es necesario y garantizar por lo menos la creación de un fondo de ahorro que nos permita hacer frente a una eventual emergencia económica por una que parece inevitable pérdida de empleo en millones de casos, Luis. Te aprecio mucho la información, el comentario, el análisis, como siempre, Pedro Tello. Te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? Me encuentran en Twitter en @PetelloVillagrán. Feliz viernes para todos. Gracias, feliz viernes.